Cuentos cristianos de la Edad Media. Cuento número 5. El eremita que salvó a su compañero de la desesperación. Éranse una vez dos eremitas. En aquel tiempo los bosques eran sombríos, los caminos apenas abiertos bajo las ramas bajas que golpeaban el rostro del viajero y le cegaban. No había que andar mucho para perderse. Incluso cerca de los campos y de los pueblos se estaba lejos de todo. Dos eremitas jóvenes, fuertes y delgados, el rostro comido por la barba abundante, ojos abrasados y hundidos, tan fuertes, tan ardientes, tan pacientes en el desprendimiento y la ascesis, tan impacientes por entregarse totalmente a Dios. Estaban cerca el uno del otro y no se veían. Los bosquecillos eran impenetrables. La cresta de la colina los separaba. Pero cada uno sabía que en cada instante el otro vivía como él. Rezaba maitines, rezaba laudes, bebía un poco de agua fresca en el manantial, comía las raíces de la tierra y las bayas de los arbustos, rezaba por todos los cuerpos que sufren y todas las almas apenadas. Rezaba sin cesar, atormentado por el violento amor por el que lo había dejado todo. Los ojos clavados en la cruz de aquel que había amado a los hombres hasta la muerte y del que esperaba sin descanso que incendiara el mundo y le incendiara a él mismo en su amor. A lo largo de la semana, los dos eremitas, con el mimbre del riachuelo, trenzaban canastas y cestos. Al llegar el sábado se ponían en camino. En la linde del bosque, donde comienzan los campos, donde arden tocones en las rozas desbrozadas por los agricultores, los senderos se fundían en un camino más ancho, surcado por carriles entre los que crecía la hierba. Allí se encontraban. Juntos caminaban hacia el castillo cuyos tejados de pizarra brillaban con el sol de la mañana. Al pie del castillo, en el pueblo apretado al abrigo de las murallas, un mercadillo se abría sobre la plazuela triangular aplastada entre el nartes de la iglesia y el saledizo de las casas. En el mercado vendían sus cañizos y sus cestos, a 1/4 el cesto, a 2/4 la canasta. Sacaban poco y era para la limosna. Guardaban 1 o 2 cuartos para comprar un poco de pan para la semana, su único alimento humano. Y luego juntos regresaban y se separaban a la entrada del bosque. En verano, el ambiente limpio, inmóvil, bajo un solo culto. A veces una ráfaga de viento levantaba el polvo de la plaza, daba vueltas un instante y caía. Una sombra leve rozó el puesto de uno de los dos eremitas. Levantó los ojos y vio a una mujer. Cierto, una mujer. Solo las mujeres compran en el mercado canastas y cestos de mimbre. Los dos eremitas evitaban mirarlas, pero no eran muy de temer. La mayoría solo les compraba por devoción y por caridad. La que se acercaba aquella mañana quizá era devota y caritativa. Su porte modesto apenas inspiraba temor. Era joven, delgada y frágil como un soplo fresco en día caluroso. La toca blanca que cubría su cabeza era amplia, pero no lo suficiente como para ocultar que un hoyuelo se formaba en una de sus mejillas. Uno solo, cuando sonreía. Por rápido que el joven eremita bajara los ojos, nada de todo eso se le había escapado. Compró mucho, este cesto, aquel otro, un cañizo y también una canasta.
iba ya cargada con un pesado paquete. Rogó al eremita que tuviera la amabilidad, una vez terminado el mercado, de llevarle sus compras a su casa, la última del pueblo, adosada a la muralla, cerca de la poterna más pequeña. ¿Qué os voy a decir? ¿Podía el eremita negarse a aquel pequeño servicio sin faltar a la caridad? Sin embargo, ¿no habría de haberse inquietado por la alegría que le causaba? ¿No habría debido observar que no podía pensar en otra cosa a lo largo del día y que tenía prisa porque se acabara el mercado? La joven estaba sola en la casa. El eremita se estremecía de alegría. Vivía en la mortificación. Sabía dominar los movimientos de la carne. Sabía luchar contra el deseo. Pero, ¿podía luchar contra el deseo que él inspiraba? Era como un pequeño servicio lo de llevar los cestos. No lo había hecho por él, sino por ella. Ella tenía necesidad de él. ¿Cómo negarse? Y era verdad que ella lo deseaba. No llevaba su toca. El hoyuelo de su mejilla se veía perfectamente. Una gran trenza rubia caía sobre su hombro. Su túnica estaba abierta por un lado y floja la lazada. Sus dedos rozaron el rostro flaco del eremita, su ruda barba, su cuello. Después erraron por todo su cuerpo. Ella me esperaba. Tenía necesidad de mí. Repetía, sin comprender incluso las palabras vacías que daban vueltas en su cabeza. ¿No era esto el amor? Aquella mujer lo inundaba de ternura y de caricias, como si ella respondiese a ese ansia de amor que en lo profundo del bosque lo embargaba a lo largo de las noches y los días. Fue su último pensamiento. Después no hubo ya sitio para los pensamientos. El eremita salió de la casa, franqueó la poterna, dejó el camino, cortó campo a través, corrió a ocultarse en un bosquecillo junto al riachuelo. ¿Ocultarse? ¿Quién puede esconderse de la mirada de Dios? Hundió su rostro en las ortigas, lo rasgó con sus uñas. ¿Para qué ahora esos sufrimientos irrisorios? Aquel cuerpo consagrado a Dios, aquel templo de Dios, lo había manchado irremediablemente. Peor aún, el amor de Dios que quería él extender por todo el mundo, el amor que le llenaba y que quería dar, lo había degradado, lo había fingido, lo había remedado. Creyó el sacrílego dar amor cuando solo buscaba el placer de la carne, carroña destinada a la podredumbre. Lo sabía. Aquel simulacro del amor era la mueca del diablo. Se inclinó sobre el agua y vio su rostro deformado, flaco y salvaje, haciendo muecas. Le pareció que la máscara del diablo se sobreponía a la imagen de Dios. Y ese orgullo, el orgullo, raíz de todos los vicios. El orgullo de haber creído que podía solo alcanzar a Dios y vivir de su amor. En un monasterio, al abrigo de la clausura, guiado por la regla, rodeado de sus hermanos, no habría sucumbido. Tenía, sin embargo, un hermano en Dios, el otro eremita que había puesto en él su confianza. Habría tenido que ir a su encuentro, encontrarlo, recorrer con él, como cada sábado, el camino de regreso en la paz vespertina. Todavía estaba a tiempo. Pero, ¿cómo podría hacerlo ahora? ¿Cómo afrontar su mirada? Huyó.
Llegó al bosque, se hundió en él, corrió mucho, sin rumbo, cayó por fin cansado al pie de un olmo. Bajo los árboles crecía ya la sombra. Con la oscuridad aumentaba la desesperación. Habría debido arrojarse en el riachuelo sobre el que se había inclinado. Sí, volver allí, ahogarse. ¿Qué le importaba condenarse esperando la vida que había recibido de Dios? ¿No estaba ya condenado? ¿No había matado ya la vida de Dios en él? Al terminar el mercado, el otro eremita buscó en vano a su compañero. Recorrió en todos los sentidos las callejuelas del villorrio. Preguntó a todos con los que se cruzaba. Nadie lo había visto. Finalmente tomó solo el camino de su choza, escrutando los prados y los setos, y rogando sin cesar a Dios que guardara de todo mal a su hermano y le permitiera encontrarlo. Cuando llegó al bosque, la noche había caído. Obsesionado con su preocupación, al alejarse a cada instante del sendero, dando la batida entre los bosquecillos en negrura, llamando al que buscaba, terminó por extraviarse. Pero Dios lo perdió en la buena dirección. Oyó quejidos y llantos. Bajo el gran olmo encontró a su compañero postrado y gimiendo. Se inclinó hacia él. Lo tomó en brazos. Le preguntó en medio de la alegría de haberlo encontrado y la angustia de ver su desamparo. El otro lo rechazó. Permanecía silencioso. Se callaba obstinadamente, cerrado, conteniendo incluso la respiración. Luego, de pronto, confesó su culpa. La confesó como se escupe, la arrojó a la frente de su hermano como un emplasto de barro. Y le dijo que le dejara allí, que se volviera a su choza. Él nunca regresaría ya a la suya. ¿Para qué? Estaba condenado. El único camino que se le abría era el de los desesperados. ¿Qué decirle? El eremita habló de la misericordia de Dios, de su amor por los pobres pecadores, de la paciencia incansable con que busca a la oveja perdida. ¿Incansable? ¿No sabes que las puertas de la sala del banquete permanecieron cerradas para las vírgenes necias? ¿Que el invitado que no iba con el vestido blanco de la pureza fue arrojado fuera, a la gehenna, allí donde están las lágrimas y el rechinar de dientes? Ahí estoy ya, sin remisión. Déjame, sálvate tú, tú que estás salvado. ¿Salvado? ¿Salvado yo? ¿Piensas que lo estoy? Sí, pensaba el eremita, cree que lo estoy, y esa convicción aumenta su desesperación. Cuanto más predico, más siente en mí la paz de Dios, que era suya esta mañana todavía y que ha perdido. Y cuanto más me alejo de él, más solo está con su pecado. Es preciso que lo alcance, que baje al abismo donde ha caído, que esté encerrado con él, que esté para hablarle a su lado y no sobre él. Ese es mi sitio. ¿Basta con resistir a la lujuria para no ser pecador? ¿No he pecado hace un instante contra mi hermano por una condescendencia que le desespera? ¿Salvado yo? Repuso, ¿que he cometido la misma falta que tú? ¿La misma falta que yo? La misma, y que llevo, como estás viendo, con una calma que la agrava. El eremita mintió así por amor a su hermano, cargándose con un pecado que no había cometido. Le persuadió de que, puesto que eran igualmente culpables, podían juntos obtener el perdón.
Juntos irían a confesarse a la abadía vecina donde recibían los sacramentos. Juntos harían penitencia, sostenido cada uno por el pensamiento del otro y por sus oraciones. Decidieron añadir los dos a sus penitencias las mismas terribles mortificaciones. El inocente las aceptó con alegría por amor al pecador, y volvieron cada uno a su choza para vivir en la compasión mutua y la paz reencontrada. Fin del cuento número 5. El eremita que salvó a su compañero de la desesperación.